último P sub n a la AN más BN. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos acá? Entonces, notemos lo siguiente. Tengo que analizar cada uno de estos exponentes. Entonces, fijemos un i. Entonces, para cada i tenemos lo siguiente. Para cada i, digamos, desde 1 hasta n, ¿cierto? Tenemos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos posibilidades. Vamos a analizar cuál es el máximo entre a sub i y b sub i y el máximo y el mínimo entre a sub i y entre a sub i y b sub i. Entonces, si el máximo, digamos, más bien, si a sub i es menor o igual que b sub i, entonces digamos, el mínimo valor entre a sub i y b sub i es igual a sub i, porque a sub i es menor o igual que b sub i. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Si el mínimo entre a sub i y b sub i es a sub i, entonces, si a sub i es menor o igual que b sub i, entonces el mínimo entre a sub i y b sub i es a sub i. Y el máximo entre a sub i y b sub i, en ese caso, es b sub i, por supuesto. Entonces, de manera que cuando yo sumo los dos, luego, digamos, el mínimo entre a sub i y b sub i más el máximo entre a sub i y b sub i, pues es, el mínimo es a sub i y el máximo es b sub i. ¿Bien? Entonces, lo que quiero ver es que realmente la suma de cada una de estas potencias, la suma de a sub i más b sub i, realmente me da el mínimo más el máximo. Similarmente ocurre si el mínimo entre a sub i y b sub i es b sub i. Similarmente o análogamente, si b sub i es menor o igual que a sub i, pues entonces llego a lo mismo. El mínimo entonces es b sub i y el máximo es a sub i. Llegamos a lo mismo, llegamos a que el mínimo entre a sub i y b sub i más el máximo entre a sub i y b sub i es la suma de los dos. El mínimo sería b sub i y el máximo sería a sub i. Bien, entonces en cualquier caso, lo que tenemos es lo siguiente, digamos el paso 4 en esta demostración. Por lo tanto, puedo decir esto, por lo tanto, A por B es igual a P sub 1 al mínimo de A sub I, de A sub I no, de A sub 1 en ese caso, el mínimo de A sub 1, B1, ¿cierto? Entonces, A1 más B1, acabamos de ver en el paso 3, que es la suma de los dos es el mínimo más el máximo, entre A1, B1. Y así con todos los demás, hasta el último. Quedaría PN, realmente lo que tengo, no, ojo con eso, no es que esté diciendo que el mínimo de A1, B1 es A1 y el máximo es B1, no. Lo que estoy diciendo es que la suma de los dos, por el paso 3 que les acabo de mostrar, la suma de los dos son iguales. El mínimo entre A1 y B1 más el máximo entre A1 y B1 es lo mismo que A1 más B1. Y eso sucede con todos. Entonces aquí pongo el mínimo entre AN, BN más el máximo
entre AN y BN. Pero entonces ya lo puedo desglosar. O sea, esto me va a dar P1 al mínimo entre A1 y B1, puntos suspensivos por PN al mínimo, elevado al mínimo entre AN, BN, por por P1 elevado a por P1 elevado al máximo, exacto, por P1 elevado al máximo entre A1 y B1, puntos suspensivos por Pn elevado al máximo entre AN y BN. Y entonces ahí ya aplico las definiciones de lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Acuerden que el máximo común divisor son los factores comunes con su mayor exponente, es precisamente eso, con sus factores comunes con su menor exponente, y el mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, realmente, ya por la definición de lo que es el máximo común divisor, este es precisamente el máximo común divisor entre A y B. ¿Cierto? Tomo los factores comunes. Ahí puede suceder, otra vez, puede suceder que aparezca una potencia elevada a la cero, por supuesto. Pero no hay problema. Entonces, hay que dar el máximo común divisor, y este que está elevado a los mayores es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de los dos puntos. Y eso termina. Voy a poner este cuadrito aquí indicando que eso termina la demostración. Entonces, que era demostrar que AB siempre es el producto entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien. Entonces, son pruebas, digamos, esta que les estoy mostrando, así tengo varias, son pruebas que hacen solamente uso como de las definiciones y de los teoremas muy básicos. Me parece importante pues que uno las vea y que se dé cuenta que las pruebas son como como algoritmos. Es decir, no, Karen me pregunta que si estoy grabando la clase. No, no me permiten grabar. No me permiten grabar aquí en la universidad porque eso eso es se ha vuelto muy costoso para la universidad. Entonces yo lo que hago es simplemente le subo el taller, o sea, el cuaderno, lo subo al Drive para que ustedes tengan pues un apoyo. ¿Está bien, Karen? Karen Dayana. Aló. Ok, bueno, eso debe quedar claro, no se puede grabar. Muy bien, es el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Son parecidos, pero pues usan diferentes cosas. Digamos, el segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Dice, demuestre que no se pongan, digamos, no les dé miedo la palabra demuestre. Dice, demuestre que, por lo menos estos ejercicios no son, las demostraciones no son complicadas porque, como les digo, se hace uso básicamente de las definiciones y de los teoremas más básicos. Entonces, demuestre que si A, digamos, es congruente con B, módulo M, y C es congruente con D, módulo de M, estas cosas las hemos usado en diferentes situaciones, digamos, donde A, B, C, D y M son enteros, M mayor o igual que 2, desde luego,
entonces puedo restar las congruencias. Fíjense que eso ya yo lo he usado inclusive en ejercicios en clase. Entonces, A menos C es congruente con B menos D módulo M. Esto es lo que tenemos que demostrar. Claro, A menos C, puedo restar las congruencias. Entonces, soluciona este problema. Aplicamos las definiciones de congruencias. Solución. ¿Qué quiere decir? Que A sea congruente con B módulo M. Módulo M. Entonces, hay dos maneras de verlo. Simplemente que la diferencia es un múltiplo de M o que A es igual a B más un múltiplo de M. Es decir, esto implica que A es igual a B más K por M con K en los enteros, ¿no? Con K en los enteros. Eso es lo que quiere decir, por definición, que A es congruente con B módulo M. Hay un entero K de manera tal que A es igual a B más K por M. De igual forma, C congruente con D módulo M quiere decir que C es D más L por M, con L en los enteros. Eso es lo que quiere decir que C queda congruente con D módulo M. Entonces, me piden la resta, entonces resto miembro a miembro esas de igualdades. Entonces, digamos que este es el primer paso. El segundo paso, entonces, es restamos las igualdades anteriores, miembro a miembro. ¿Por qué? Porque me interesa la resta, ¿cierto? Ahí en el enunciado del ejercicio me piden la resta. Entonces, tenemos así, A menos C es igual entonces, ¿qué es A? El lado derecho, entonces sería B más K por M menos D más L por M. Y entonces agrupamos acá, entonces vamos a tener, asociamos, entonces me queda aquí B más K por M menos D menos L por M. O sea, que lo que tenemos es B menos D, por un lado, entre paréntesis, más, y ahora sacamos factor común M, entonces me queda aquí K menos L por M. Y noten ustedes que esto acá es un entero. La resta de dos números enteros es un entero. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que A menos C es igual a B menos D más un múltiplo de M, más un entero multiplicado por M. Entonces, otra vez, por definición de congruencia, entonces, por lo tanto, sería la conclusión. Por lo tanto, lo escribo así, por definición de congruencia, A menos C es congruente con B menos D módulo M. ¿Cierto? Porque tengo que A menos C es igual a B menos D más un múltiplo de M. O sea, que hay que decir, agregar acá que K menos L, pues ya lo había escrito debajo, pero no importa, agreguemos K menos L es un entero. Entonces, la congruencia, la definición de congruencia me permite concluir de la desigualdad, de la ecuación anterior, que A menos C es congruente con B menos D módulo M. Y esto termina la demostración, porque eso era pues lo que queríamos probar. ¿Alguno tiene una duda? O no haya quedado claro, digamos, algún paso de esa demostración. Miren que son demostraciones realmente muy sencillas que hacen uso como de la definición, básicamente, de las definiciones y de alguna otra propiedad que ya se tenga demostrada de alguna forma. ¿Está bien? ¿O hay alguien que tiene alguna observación o alguna duda? Yo preparé varios ejercicios de estos
me parece importante pues que le quitemos como un poquitico el miedo a eso de las demostraciones. Hay obviamente ejercicios muy difíciles, sin duda, pero hay otros que no son tanto y que son demostraciones. Miren que ahí todo es general, aquí no hay nada particular, letras y aplicar propiedades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿está bien? Está bien, profe. Bueno, entonces estamos bien, sigamos para adelante. Vamos a hacer otro ejercicio de esta naturaleza. Vamos a ver el tercero. Muy bien. El tercero dice así. Miren que son muy parecidos todos, pero hagámoslos. Entonces dice, demuestre que si n divide a m, digamos, donde n y m, estos son ejercicios del libro en realidad, son enteros positivos, ¿ok? Mayores que 1, desde luego aquí, enteros positivos mayores que 1, ¿bien? Y si A es congruente con B, módulo M, donde A y B son enteros, donde A y B son enteros, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que probar, entonces A resulta ser congruente con B, pero ya módulo M. ¿Qué me está diciendo eso? Vamos a ver la solución. Primero, antes de la solución, miremos qué es lo que me está diciendo eso. Me dice, yo tengo A congruente con B módulo 1 entero. Entonces tiene que ser también congruente con cualquier entero que sea divisor del anterior. Eso es lo que estamos diciendo. Si A es congruente con B módulo cierto entero, positivo, entonces A es congruente con B módulo cualquier entero divisor del primero. Y eso es lo que tenemos. Entonces vamos a hacer la cosa así. Primer paso, yo le pongo numeritos a eso, no hay que ponérselo, simplemente para darnos cuenta que es como una demostración, es como una especie de algoritmo, uno va siguiendo unos pasitos. Entonces el primero es, hago uso de la definición de que A y B son congruentes en módulo M. Eso es parte de la hipótesis. Dice, y si A es congruente con B módulo M, entonces tengo A congruente con B módulo M, pues quiere decir que A es igual a B más K por M, ¿no? Donde K es un entero. Pongámoslo, escribamos más. O dicho de otra manera, existe un entero K. Uy, ¿qué pasó aquí? Siempre para lo mismo. Estás con... Ya. Entonces, vamos esto aquí otra vez. Uno puede decir, otra manera de decirlo es, A es congruente con B módulo M. Si A es congruente con B módulo M, entonces existe un entero K tal que A es igual a B más K por M. Entonces, por eso yo llego acá con K en los enteros. Ya con eso es suficiente. Hombre. Esto no se puede ni tocar. No, qué pereza. Ahora ya no sé qué es. No se puede ni tocar. Entonces, con K en los enteros. Con K en los enteros. Ese es el primer paso. Bien. Luego hay un segundo paso. Ahí el primer paso es traducir la definición de que A es congruente con B, traducirla en forma de ecuación. Ahora, ¿qué otra hipótesis tengo? Que
que me está dando el problema. La segunda hipótesis es n divide a m. Entonces yo digo así, lo puedo escribir así. Entonces, como n divide a m, entonces aplico la definición de divisibilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que m es un múltiplo de n. Digámoslo así, entonces existe un L en los enteros, ¿cierto? Tal que M es igual a L por N. Eso es lo que quiere decir que N divida a M. ¿Bien? Por lo tanto, hago uso de lo anterior. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que A que es igual. Volviendo, yo ya sé que A es igual a B más K por M. Y aquí tengo que M es L por N. Entonces, A es igual a B más K por L y por N. Observen ustedes, con K por L en los enteros. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Esta ecuación, luego, finalmente, concluimos que, ¿qué concluimos? Por definición de congruencia, concluimos que, miren, como esto es un entero, entonces estoy diciendo que A es igual a B más un múltiplo de N. Eso me está diciendo que A es congruente con B. Concluimos que A, por la definición otra vez de congruencia, A es congruente con B módulo N. Eso terminó la demostración. Mire que es muy sencilla. Son muy sencillas. Entonces, aplique las definiciones y obviamente no tienen este tipo de estas demostraciones que estoy haciendo hasta aquí realmente no tienen mucho ingenio. Es simplemente aplicar las definiciones y seguir los pasos como si uno estuviera haciendo un programita, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese es el tercer ejercicio que tenía. Vamos para el cuarto ejercicio. Todos son muy parecidos. Hay unos que están un poquitico más complicados que otros, como veremos enseguida. Pero más o menos así. Cuarto problema. Profe, una pregunta con el Sí, ejercicio anterior. sí. Para que sea verdad, o sea, sí o sí tiene que ser m múltiplo de n. O sea, si por Sí, ejemplo claro. queda un residuo ahí, ya la demostración No, estaría. ahí no hay residuo, porque mire que no hay residuo porque, es decir, este K es un entero y L es un entero. Entonces yo lo único que hice fue tomar el M que tenía acá en la primera ecuación, en el paso 1, tome el M y lo reemplazo por ¿quién? Lo reemplazo por su igual. ¿Cuál es su igual? Su igual es L por N. Ese es su igual. Entonces, al reemplazarlo me queda A es igual a B más K por L más KL por N. O sea, me queda exactamente un múltiplo entero de N. ¿Sí es claro? Entonces, de ahí ya puedo concluir. Cuando uno tiene, yo tomo esta ecuación, la voy a poner aquí, esta ecuacióncita en rojo. Entonces, tomo acá esta ecuación y la interpreto en fórmula de congruencia, ¿no? La interpreto en fórmula de congruencia. ¿Qué quiere eso decir en fórmula de congruencia? Quiere decir, yo tengo A es igual a B más un múltiplo de N. Entonces, por definición de congruencia, A es congruente con B, simplemente por la definición de congruencia. ¿Sí es claro ahora o no? O sea, Sí, profe, no estoy haciendo ninguna división, realmente no. Ahí los residuos van a aparecer cuando esté realmente haciendo una división. Lo único que he hecho es aplicar las definiciones de congruencia y de divisibilidad, eso sí. Apliqué. En el paso 1, apliqué la definición de congruencia, A congruente con B, módulo M. En el paso 2, apliqué la divisibilidad. Dije, N divide a M. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que M es un múltiplo de N, esta partecita de acá. Y en el paso 3, reemplacé, una sustitución. Reemplacé en la ecuación de A igual a B más K por M,
reemplacé M. Y entonces, ya en el paso 4, concluyo que A es congruente con B módulo N, otra vez por definición de congruencia módulo N. ¿Sí es claro la lógica? Sí, profe. Carolina. Gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? O sea, hasta el momento no he hecho divisiones así, pues, en forma, para tener residuos. Simplemente definición de congruencia. Bueno, voy a hacer otro ejercicio. Este también es muy parecido, vamos a ver. Entonces, es lo mismo, pues, aplicar las definiciones por el momento. Entonces, este es el cuarto. Este es el cuarto, vamos a ver. Cuarto dice, demuestre que si A, B, C y M, A, B, C y M, son enteros con M, con M mayor o igual que 2 y C mayor que 0, si A es congruente con B módulo M, entonces A por C es congruente con B por C módulo M por C. Módulo M por C. Entonces, solución. Entonces, miren, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo, si yo multiplico ambos lados de una congruencia por un entero positivo, entonces obtengo otra congruencia, módulo ¿quién? Módulo el entero, el módulo anterior multiplicado por el entero positivo. Eso es lo que me está diciendo ese resultado. Me está diciendo el resultado. Obviamente, como M va a dividir a M por C, también va a ser AC congruente con BC módulo M. También va a ser eso. Pero aquí lo que se está preguntando es, si usted multiplica ambos lados de una congruencia por un entero positivo, entonces obtiene una congruencia módulo ¿quién? Módulo el entero positivo por el módulo de la congruencia inicial. Entonces, fíjense que es muy sencillo. Simplemente aplica la definición otra vez de congruencia. Entonces usted dice, bueno, paso 1. Entonces tenemos A congruente a B módulo M, ¿cierto? Voy a escribirlo un poquitico distinto, pero es lo mismo, ¿no? Implica que existe K en los enteros tal que A es igual a B más K por M. Yo a veces escribo eso de una manera mucho más resumida, como lo hice antes, implica que A es igual a B más K por M con K en los enteros, de manera más resumida. Eso es la definición de congruencia. Bueno, ahora en el paso 2, ¿qué hago? Pues, como en el resultado aparece el producto de A por C y de B por C, tomo esta ecuación de A y multiplico ambos lados por C. Entonces, multiplicamos, voy a escribir todo por el momento. Multiplicamos ambos lados de la ecuación anterior por C. Ambos lados de la ecuación anterior por C. Anterior por C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al multiplicar? Tenemos entonces A por C al lado derecho igual a B más K por M multiplicado por C. Aplico la ley distributiva. Entonces me va a quedar acá que esto es igual a B por C más K
por M y por C. Entonces ahí, tercer paso, el último. Entonces, interpretemos esta ecuación. Interpretemos la ecuación en forma de congruencia, otra vez. Interpretemos esta ecuación. Esta, mírenla. Entre el elemento izquierdo AC, el lado izquierdo y el lado derecho, BC más K, M por C. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo, el entero A por C es igual al entero B por C más un múltiplo de ¿quién? Más un múltiplo de M por C. Entonces, aplico la definición de congruencia. Entonces eso es lo que, esa es la conclusión. La conclusión es la siguiente. Entonces, por definición de quién, definición, miren que estoy escribiendo muy detalladamente, por definición de congruencia, módulo MC, módulo M por C, concluimos del anterior, concluimos del paso anterior, ¿qué es lo que concluimos? Que A por C es congruente con B por C módulo M por C. Repito, ¿por qué? Porque en el paso 2, precisamente comprobé que A por C era igual a B por C más un múltiplo de M por C. ¿Cuál múltiplo? K. Entonces, ahí quedó demostrado. ¿Sí ven? Son cosas, simplemente hacemos uso de las definiciones. ¿Bien? Bueno, entonces, claro, ahí el ejercicio es muy sencillo, pero lo que quiere decir es eso. Es decir, si uno multiplica ambos lados de uno digamos, se mete eso en la cabeza. Si uno multiplica ambos lados de una congruencia por un entero positivo, obtiene otra congruencia módulo el producto del entero del entero por el cual multiplicó y el módulo de la congruencia inicial. Eso es. Preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a mirar otro ejercicio. 5. Ejercicio 5. Vamos a ver el 5. ¿Qué me dice el 5? Dice, demuestre que si A, B, K y M son enteros, y M son enteros, muy bien, con M de nuevo mayor o igual que 2 y K mayor o igual que 1, si A es congruente a B o congruente con B, módulo M, entonces A a la K es congruente con B a la K, módulo M. Bien, entonces, si elevo a una potencia positiva entera, ambos lados de la congruencia, se sigue conservando la congruencia. Ese es el punto. A a la K es congruente con B a la K, módulo M. Entonces, este ya es un ejercicio que digamos, no es que sea requiera mucho ingenio, pero tiene algo más que los anteriores. Entonces, voy a hacerlo también como lo he hecho el anterior. Hago por pasitos, por pasos. Obviamente, lo primero es que yo tengo que aplicar la definición de congruencia. Primer paso. Aplicamos la definición de congruencia. Es decir, A congruente a B, módulo M, implica que
digamos, voy a poner más bien de la siguiente manera. Voy a escribirlo más bien así. Por hipótesis dice que A es congruente a M módulo B. Entonces digo, como A es congruente a B módulo M, entonces, por definición de congruencia, ay, no. Para arriba. Entonces, digamos que existe, por definición de congruencia, un entero K. No, ahí no voy a poner K porque el K está dado. Otro entero distinto. Voy a poner un entero L. Un entero L, porque el K es parte de los enteros dados en el ejercicio. Existe un entero L tal que A es igual a B más L por M, ¿cierto? Entonces, esta llegó pues a esta igualdad. Bueno. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar inducción. Voy a usar inducción para repasar un poquitico el problema. Entonces, inducción matemática. Entonces, en la segunda parte voy a usar inducción. Por eso se puede resolver de varias maneras, pero quiero como que repasemos un poco lo de la inducción. Entonces, segundo, usemos inducción matemática. Inducción matemática sobre K. Porque aquí dice que cualquiera sea el entero positivo K, se puede concluir que A a la K congruente con B a la K módulo M. Entonces vamos a usar inducción matemática sobre K. Sobre K es un número natural. Entonces, ¿qué me dice la inducción matemática? Entonces, el paso base, ¿cuál es? Paso base. Entonces aquí voy a poner 2 puntos, paso base. Paso base. ¿Cuál es el paso base? Con K igual a 1. K igual a 1. Se verifica por lo que hice anteriormente. A a la 1 es congruente con B a la 1. Módulo por hipótesis, realmente. Se verifica. Se verifica por 1. Por 1. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos ahí. O sea, se verifica precisamente por la definición. ¿Cuál es el paso inductivo? Paso inductivo. ¿Qué es lo que va a suponer? Supongamos que se verifica, supongamos que se verifica para K a la N. O sea, que A a la N es congruente con B a la N módulo M. Módulo M. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tenemos que probar? Según la inducción. Y demostremos, hay que escribir eso para que quede claro, y demostremos que se cumple en el siguiente entero. Demostremos que A a la N más 1 es congruente con B a la N más 1 módulo M. Entonces, si yo demuestro eso, haciendo uso de la hipótesis inductiva, ¿cuál es la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva es que A a la N es congruente con B a la N módulo M. Esa es la hipótesis inductiva. Y voy a demostrar entonces que A a la N más 1 es congruente con B a la N más 1 módulo M. Vamos a ver. Entonces, está tercero acá. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, tercer punto aquí. Voy a aplicar la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva y la definición de congruencia módulo M que tenemos. Entonces,
por la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva. Y la definición de congruencia módulo M, pues miren cuál es la hipótesis inductiva, la voy a enmarcar aquí. Esta es la hipótesis inductiva. Estoy suponiendo que A a la N es congruente con B a la N módulo M. Esa es la hipótesis inductiva. Ya la hipótesis inductiva aplico la definición ahí de congruencia módulo N. Entonces, y la definición de congruencia módulo M, ¿qué es lo que puedo concluir? Que existe un entero, lo voy a llamar C. Existe, ya tengo L por allá, existe un entero C. Tal que, pues, tal que, ¿qué cosa? Tal que A a la N es igual a B a la N más C por M. Voy a enmarcar también esta igualdad. Acá la enmarco. Entonces, miren, aquí usé la hipótesis inductiva. ¿Cuál es la hipótesis inductiva? Que A a la N es congruente con B a la N módulo M. ¿Bien? Entonces hay un entero C tal que A a la N es igual a B a la N más C por M. O sea, un múltiplo de M. A es igual a B a la N más un múltiplo entero de M. De C, de M, perdón. Bueno, entonces, ahora sí. Paso 4. Veamos. Entonces, en el paso 4, acá, de la demostración, multiplico ambos lados de la ecuación por A. Ambos lados de la ecuación por A. Es decir, tengo A a la N por A es igual a B a la N más C por M, y esto multiplicado por A. Multiplico ambos lados de la ecuación anterior por A, de esta ecuación. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Esto a qué equivale? Equivale a decir que A a la N más 1, es igual a B a la N por A, más A por C y por M. A por C y por M. Pero miren ustedes lo siguiente, ¿quién es A por el paso número 1? Entonces esto va a ser igual. Entonces voy a tener que A a la N más 1. Este lo puedo dejar. Miren que esto ya es un múltiplo de M. El extremo izquierdo, AC por M es un múltiplo de M. El que me interesa es obtener Bn más 1. Entonces reemplazo A. ¿Quién es A? Vengo al paso 1. A es igual a B más L por M. Entonces lo reemplazo. Entonces me queda A es igual a B por N. Lo puedo reemplazar también en el otro, pero no es necesario. No es necesario, porque yo ya aquí tengo AC por M. Eso ya es un múltiplo de M. Esa parte la tengo bien, porque ya es un múltiplo de M. Entonces, reemplazo A, que es B más LM aquí. Fíjense acá. A es igual a B más LM, lo reemplazo ahí. Y el resto lo dejo tal cual. ¿Puedo reemplazar A aquí también? Sí lo puedo reemplazar, pero no va a ser necesario. ¿Por qué razón? Porque lo que me interesa son obtener a B a la N más 1 más un múltiplo de M. Y eso es lo que voy a hacer. Ya aquí tengo un múltiplo de M. No necesito hacer más. Entonces aquí esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a B a la N por B. Me queda B a la N más 1 más B a la N por L y por M más A por C y por M. Vamos a factorizar M aquí. Entonces me queda que esto es igual. Por lo tanto,
me queda que A a la n más 1 es igual a B a la n más 1 más, entonces factoricemos, me queda B a la n por L más A por C. Y todo eso, entre paréntesis, multiplicado por M. Entonces observen que, conclusión, con B a la n por L más A por C en los enteros. Esto es un número entero. Este es un número entero. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo A a la n más 1 es igual a B a la n más 1 más un múltiplo de M. Entonces, el último paso es la conclusión que me la permite hacer la definición de congruencia. Entonces, paso número 5, entonces, por lo tanto, por definición de congruencia módulo M, por definición de congruencia módulo M, ¿qué concluyo? Concluimos que A a la n más 1 es congruente con B a la n más 1 módulo M. Eso era precisamente lo que queríamos demostrar usando inducción. No es necesario usar inducción, la verdad. Uno puede, yo hice la prueba por inducción como para recordarles un poco, pues, la inducción matemática, ¿cierto? Que la hemos usado varias veces. Entonces, pero si usted no quiere usar inducción, simplemente es darse cuenta de lo siguiente. Cuando uno tiene aquí A a la K, entonces elevar a la K, B más L por M a la K, desarrolla todo ese producto. Entonces, si uno desarrolla ese producto, B más L por M elevado a la K, ¿qué es lo que va a obtener? Va a obtener B a la K más un múltiplo de M. Lo que queda es un múltiplo de M. Entonces, aplica la definición de congruencia. Ahí. Pero entonces, una forma, digamos, como elegante, por decirlo así, de decir lo que acabo de decir, es usando precisamente la inducción. Lo que queda finalmente, después de multiplicar, es un múltiplo de M. Véalo, por aquí está, todo este. B a la NL más AC, queda BNL más AC por M, eso es un múltiplo de M. Eso es lo que queda después de multiplicar todo eso. Queda el primer término, B a la K, más un múltiplo de M. Entonces, la inducción me permite, pues, demostrarlo sin mayor problema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Miren acá, que por ejemplo, ¿qué sería si usted tiene aquí la potencia fuera al cuadrado? Entonces usted tendría B más LM al cuadrado. Para que se entienda qué es lo que realmente está preguntando aquí, voy a hacer esto. Caso especial. Caso especial. A ver, caso particular. Para ustedes se den cuenta. Caso particular, digamos K igual 2. Entonces yo tengo A es igual a B más, ¿cómo ve que puse? L por M, ¿no? Más L por M. Elevamos al cuadrado, entonces me queda A al cuadrado igual a B más L por M elevado al cuadrado. Entonces desarrollemos ese binomio, sabemos cómo es, el cuadrado del primero más 2 veces B por L y por M, 2 veces el tiempo por el segundo, más el cuadrado del segundo, o sea, más L al cuadrado, M al cuadrado. Entonces fíjense ustedes, ¿a qué es igual? A B al cuadrado. Y miren que estos dos términos acá tienen factor común M. Entonces me va a quedar que esto es más, factoricemos M, me queda 2B por L más L 2 por M y afuera dejo M.
Y todo esto es un entero. Es un número entero. Entonces, ¿qué me está diciendo esta igualdad? Me está diciendo a al cuadrado es igual a b al cuadrado más un múltiplo de m. Por consiguiente, a al cuadrado es congruente con b al cuadrado módulo m. Y lo propio si hacemos con k igual si k igual a 3, ¿cierto? Hacemos la misma operación, multiplicamos eso por 3. Entonces lo que va a quedar acá, al lado derecho de toda esta ecuación, es un múltiplo de m. Y así sucesivamente. Entonces la manera general de comprobar eso es precisamente usando la inducción. ¿Bien? O sea, si ustedes lo hacen con k, experimenten con k igual a 3 y verá que siempre va a tener la igualdad a la 3 igual a b a la 3 más un entero, no importa qué tan complicado es, el hecho es que va a ser un entero que multiplica a n. Por consiguiente, a la 3 es congruente con b a la 3 módulo n. Entonces yo lo que hice fue aplicar inducción matemática para demostrarlo de manera general por el principio de inducción. O sea, este es un ejercicio que ciertamente es un poquitico más complicado que los anteriores, pero no mucho más complicado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O hay algo que no quedó claro? Recuerden que cuando uno usa inducción, necesita inducción, digamos la simple, inducción simple, no la inducción completa. El paso base y el paso inductivo. En el paso inductivo uno construye la hipótesis inductiva y demuestra para el entero siguiente. ¿Preguntas? ¿Sigo? ¿Está bien? ¿Otro ejercicio? Bien, profe. Ok, vamos con otro ejercicio. Bueno. Hay unos ejercicios que los usamos en mucho. Vamos a mirar este. Bueno, entonces aquí sí voy a hablar de residuos. Recuerden la notación que tiene el texto para el residuo. Voy a poner acá que este ejercicio, ¿cuál es? El número 6. Hagámoslo aquí, el 6. Este es el 6. Bueno, entonces recuerden la definición de residuo. Entonces aquí va a haber, sean A y B, más bien pongamos así, pongámoslo más bien así. Sean A, B y M enteros positivos. Y M enteros positivos. Tomo esto acá. Con M mayor o igual que 2. ¿Cierto? Con M mayor o igual que 2. Demuestre lo siguiente. Demuestre que, de eso lo hemos usado mucho en clase. Demuestre que digamos, el residuo acuerden la notación que usamos, módulo M, el residuo, este sí es un residuo, es el residuo de dividir AB por M, usando el algoritmo de la división. Este residuo es lo mismo que sáquele el residuo a A, sáquele el residuo a B, residuo módulo M, ¿no? Y sáquele el residuo al producto de los residuos. Eso lo usamos mucho y es muy importante en la exponenciación modular rápida. Enseguida les hago un ejemplo de eso. Módulo M. Entonces miren para que se entienda bien. Yo le voy a, si quieren pongan aquí un paréntesis, si quieren, no es necesario, pero lo pueden poner. Y aquí también pueden poner un corchete si quieren aquí, pero yo no lo voy a poner para no enredar mucho la anotación. Pero sí quiero que se entienda qué es lo que dice esa igualdad.
¿Qué dice esa igualdad? Me dice, el lado izquierdo de la igualdad, ¿qué me dice? Me dice, el residuo de dividir A por B por M. Cuando uno coge el producto de A y B y lo divide por M, me da un residuo. Ese sí es un residuo. Esto sí es un residuo. ¿Qué está diciendo el lado derecho? El lado derecho dice, bueno, sáquele el residuo ¿a quién? Al producto de los residuos. Perdón. Sáquele el residuo al producto de los residuos. Y entonces eso dice, el residuo del producto es igual al residuo, el residuo del producto de dos números es igual al residuo del producto de los residuos. Bien, eso es lo que está diciendo en forma coloquial. Vamos a solucionarlo, ¿cierto? Entonces soluciona este problema que se usa mucho. Solución. Entonces lo primero es, primer paso, aplico el algoritmo de Euclides o el algoritmo de la división, el algoritmo de Euclides. Entonces tenemos que A es igual, entonces, a un cociente, digamos, lo voy a llamar Q, no, porque Q, bueno, sí, Q, A igual a Q por M, Q sub 1, ¿cómo le Q sub 1? Más R1, ¿bien? Ahora sí, ese es un residuo, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy dividiendo A por M. Eso me arroja, uy, sí. Bueno, eso arroja un cociente que lo estoy llamando Q sub 1 y un residuo R1. ¿Dónde está R1? R1 es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que ¿quién? Que M. Ahí está bien. Y lo propio hago con B. B también por el algoritmo de la división, entonces tengo que B es igual a Q sub 2 por M más R sub 2, donde R sub 2 otra vez es un valor, un número entero estrictamente menor que M y mayor o igual que 0. Hasta el momento no he hecho más que usar el algoritmo de la división ahí. Ahora, recuerden que R1, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces lo que tenemos es, con nuestra nomenclatura, R1 es el residuo, R1 es A mod con mayúscula M y R2 es precisamente B mod mayúscula M. Son los residuos. R1 y R2 son los residuos que resultan de dividir el A y B por M. Muy bien. Entonces ahora hago el producto. Siguiente paso. Multipliquemos. Entonces multipliquemos A y B. Entonces hagamos ese producto. Entonces tengo A por B. A por B, ¿a qué es igual? Vamos a ver. Entonces tendremos acá Q1 por M más R1 multiplicado por Q sub 2 por M más R2. Miremos lo que es esa multiplicación. Entonces me queda igual. Espérense un segundito que necesito. Pido disculpas que me tuve que ausentar un segundo. Entonces, ¿me están escuchando, cierto? Sí. Entonces, A por B sería Q1 por M más R1 por Q2 por M más R2. Hagamos la multiplicación, a ver qué nos da. Entonces me va a dar Q1 por la ley distributiva, por Q2, M por M, M al cuadrado, más
Q1 por R sub 2 por M, más Q sub 2 por R1 y por M. O sea, el primero por el primero del primer paréntesis por los dos, por los términos del segundo paréntesis. Y ahora el segundo del primer paréntesis por los dos del segundo paréntesis. Entonces me queda Q sub 2 por R1 por M y más, subamos esto aquí, más R1 por R2. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que tengo acá. Miren que aquí puedo factorizar M de los tres primeros términos del lado derecho de esa ecuación. Lo voy a factorizar. Bien. Factorizo M, entonces me queda Q1, Q2, M, más Q1, R2, más Q sub 2, R1, todo eso por M, porque el M es factor común de esos tres términos, y más R1 por R2. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? A ver si hemos entendido. ¿Qué me está diciendo esa ecuación? A ver si logramos entender un poquito esto. Interpretemos esa ecuación en términos de congruencia. ¿Qué me está diciendo eso? A ver. Escucho. Esa ecuación, ¿qué me está diciendo en términos de congruencia? Yo digo, A por B es igual a todo este número que está aquí por M más R1, R2. ¿Cómo es ese número? Q1, Q2, M más Q1, R2 más Q2, R1. ¿Qué tipo de número es ese? Ese sería el residuo de los dos, ¿no, profe? El lado derecho R1 por R2 es el producto de los residuos, ¿cierto? R1 por R2. Pero el término que está aquí, este término, ¿qué tipo de número es? Es un número entero. Esto es un número entero. Entonces, mire qué es lo que está diciendo la ecuación. Me está diciendo, A por B es un entero, no importa qué tan complicado es el entero, el hecho es que eso es un entero, un número entero. Es un entero multiplicado por M más el producto de los residuos. Entonces, interpreto esa ecuación en términos de congruencias. ¿Qué me dice? Eso es lo que le estoy preguntando. En términos de congruencia, ¿qué me está diciendo esto? Que A por B es congruente a R1 por R2 módulo M. Exactamente, a R1 por R2 módulo M. Muy bien. Pero ¿qué sucede? R1 por R2 es un producto de números que son menores que M, ciertamente. Porque aquí está muy claro que, fíjense ustedes, R1 por R2 son números menores que M. Pero el producto no tiene por qué ser menor que M, ¿correcto? El producto no tiene por qué ser menor que M. Entonces ahí aplico algo que ya habíamos hecho en clase. ¿Qué es lo que habíamos hecho en clase? Que lo debemos tener en la cabeza siempre. Si yo tengo dos números que son congruentes, módulo M, por ejemplo, sus residuos son iguales. Los residuos que resultan de dividir los dos números por M tienen que ser iguales. Esa es la característica importante que se desprende de la congruencia. Eso lo vimos bien en clase. Entonces, eso es lo que voy a usar. Entonces, tercer paso. Momentico, ya. Tercero acá. Entonces del paso 2, de 2, concluimos lo que queremos. Como son congruentes, entonces estamos diciendo lo siguiente, estamos diciendo que el residuo de dividir AB por M es igual, porque esos dos números son congruentes, es igual al residuo de
dividir R1 por R2 por M. Y eso es precisamente lo que queríamos comprobar. Eso es precisamente lo que queríamos probar, porque R1 es el residuo de A. R2 es el residuo de B. Y el residuo de ese producto es igual, entonces, es lo que acabamos de ver, que las dos son iguales. Entonces aquí, entonces el punto que quiero yo que quede claro es que aquí yo estoy para pasar de esta ecuación a esta conclusión, estoy haciendo uso de algo que ya habíamos comprobado en clase. ¿Qué es lo que habíamos comprobado en clase? Que si yo tengo dos números que son congruentes, módulo M, los residuos de dividir ambos números por M tienen que ser iguales, ¿cierto? Ese es un dato, pues, un dato importante. Yo si quieren se los vuelvo y se los explico, que es lo que estoy usando acá. Entonces, si quieren se los vuelvo y se los explico rápidamente, es decir, es esto. Voy a poner acá como una especie de recorderis. Eso es lo que estoy usando ahí. Recordemos que voy a usar otras letras aquí. Recordemos que que A es congruente con B módulo M, sí y solo sí, eso es un sí y solo sí. Sí y solo sí, el residuo de dividir A por M es igual al residuo de dividir B por M. Si A es congruente con B módulo M, ¿por qué? Porque recordemos eso. ¿Por qué? Porque si yo digo que A es congruente con B, ¿qué estoy diciendo? A congruente con B módulo M, ¿qué implica? Pues esto implica que digamos, que A menos B es igual, digamos, a un múltiplo de M. Voy a poner, pongo un entero acá. A menos B es igual a K por M, digámoslo así. K por M con K en los enteros. Pero por otro lado, yo divido A por M. Por otro lado, por el algoritmo de la división, ¿a qué es igual? A es, digamos, un Q sub 1 acá, pongámoslo en mayúscula, Q sub 1 por M más R1. Con R1 estrictamente menor que M. Y lo mismo con B, por el algoritmo de la división o de Euclides. Queda Q sub 2 por M más R2 con R2 así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno resta, vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer sin pérdida de generalidad, como decimos nosotros en matemáticas, vamos a suponer que R1 es mayor o igual que R2. Si R1 es menor o igual que R2, la resta se hace al revés y no hay problema. ¿Qué pasa si R1 es menor o igual que R2? Es más bien al revés. Si R2 es mayor o igual que... Si R1 es mayor o igual que R2, esta. Entonces tenemos lo que sucede. Entonces vamos a tener que... Voy a restar A menos B. A menos B igual a Q sub 1 por M más R1 menos Q sub 2 por M más R2. Y esto, fíjense ustedes, esto es lo mismo que Q sub 1 menos Q sub 2 por M más R1 menos R2. Muy bien. Entonces aquí
R1 menos R2 es mayor o igual que 0 porque estoy suponiendo que R1 es mayor o igual que R2. Entonces esto es mayor o igual que 0, ¿no? Porque R1 es mayor o igual que... Y obviamente es menor que M. ¿Por qué? Porque R1 mayúscula es menor que M. Entonces, vamos a analizar estas dos ecuaciones. Analicemos estas dos ecuaciones. Primero esta aquí roja. Y esta aquí, otra. Esta de acá. Miren ustedes, tengo dos representaciones para el número a menos b. Una es a menos b es igual a k por m. Y la otra es q sub 1 menos q sub 2 por m más R1 menos R2. La unicidad de la representación, ese teorema lo demostré en clase, la unicidad de la representación en el algoritmo de la división implica que el residuo acá, que es 0, en la primera ecuación tiene que ser igual al residuo acá, R1 menos R2. Entonces, es la unicidad la que me garantiza eso. Por la unicidad en el algoritmo de la división, aquí esto quedó muy mal escrito, en el algoritmo de la división, pues K es Q1 menos Q2. Y 0, aquí hay un 0, no se escribe, pero hay 0. A es R1 menos R2. Por lo tanto, R1 es igual a R2, que era lo que queríamos demostrar. Que R1, que si eran congruentes, sus residuos son iguales. Sus residuos de dividir ambos números por M. Y el recíproco es más sencillo todavía. Si los residuos son iguales, fácilmente uno ve que los números son congruentes. Entonces ese es un muy importante porque lo estoy usando aquí. Yo llegué aquí en esta partecita, fíjense, llegué a que el número AB es congruente con el producto de los residuos. Por lo tanto, el residuo de AB es igual al residuo de R1 por R2. Y eso lo usamos constantemente. En forma particular, cuando hacemos la exponenciación modular rápida. Les voy a mostrar un ejemplo concreto ya con números, que eso lo usamos constantemente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? ¿O hay algo que no haya quedado claro? Yo a veces esa notación del texto a mí no me choca, la verdad. Pero yo normalmente la trabajo es en forma de palabras. El residuo de tal cosa, residuo. Entonces ya uno sabe de qué se trata realmente eso. Que el residuo de dividir AB por M es igual al residuo de dividir R1 por R2 por M. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque esos números son congruentes. Módulo M. ¿Bien? Bueno. Entonces, voy a hacer uso de este hecho. Ya lo había usado pues, en algunos ejemplos en clase, pero voy a para hacer uso de eso en un ejercicio de exponenciación modular rápida. La exponenciación modular, a ver qué número es este ejercicio. Vamos a ver, es 7. Es 7. 7. Vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular. Me detienen si hay algo que no haya quedado claro. Calcular 572 a la 29 módulo o el residuo de hacer esa división. Entonces, claro, la idea aquí no es efectuar esas operaciones y dividir para ver cuál es el residuo, sino de aprovechar todo lo que tenemos a nuestro haber. En este caso, la exponenciación modular rápida hace uso de manera muy eficiente de la representación binaria de esa potencia. Ya eso lo vimos, cómo es que uno
expresa un número en forma binaria. Entonces, vamos a hacer uso de esa representación binaria. Entonces, el primer paso acá, entonces pongamos acá solución. Entonces, el primer paso, expandimos binariamente el número 29, el exponente. Entonces, expandimos 29 en forma binaria. ¿Cómo hace uno eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo hacemos uno para hallar esa expansión? Tienen que repasar. Bueno, antes de que se me olvide, hay una fecha tentativa para el parcial, el primer parcial. Hay una fecha tentativa, eso ya lo habíamos tenido, pero no les había querido comentar porque es que no nos han confirmado de los salones, de si hay salones o no, que es el 9 de diciembre. Esa es la fecha tentativa. 9 de diciembre, para que la tengan en cuenta. ¿Bien? Bueno, entonces, sigamos. Expandimos 29 en forma binaria, ¿cierto? Entonces, ¿uno cómo lo expande? Entonces, uno lo hace es dividiendo por 2 sucesivamente. Aplica el algoritmo de la división por 2. Entonces, ¿qué le va a quedar? Entonces, la expansión es la siguiente. Entonces, dividiendo por 2, entonces me va a quedar que 29 expandido en forma binaria es 2 a la 4 por 2 a la 4 es 16, por 2 al cubo. Aquí sí verá, 2 a la 4, perdón, más 2 al cubo, no por, sino más. Entonces aquí tenemos 16 más 8, da 24, más 2 al cuadrado, que es 4, más 1. 16 más 8, 24, más 4, 28, más 1, 29. O sea que en forma binaria, ¿qué es? Entonces me fijo en los coeficientes de las potencias de 2. El coeficiente de 2 a la 4 es 1, el coeficiente de 2 a la 3 es 1, el coeficiente de 2 al cuadrado es 1, y el coeficiente de 2 no existe, es 0. Aquí no hay coeficiente de 2, entonces es 0. Y el coeficiente de 2 a la 0 es 1, entonces 1. Esa es la expansión binaria de 29. Entonces voy a hacer uso de esa expansión binaria de una manera eficiente. Entonces, digámoslo así, paso 2. Entonces, el número 572 a la 29, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a 572 a la 2 a la 4. Bien, por 572 a la 2 al cubo, por 572 a la 2 al cuadrado, o sea, 572 a la 16 por 572 a la 8 por 572 a la 4 y finalmente por 572. Y aquí viene la parte, digamos, como bonita del uso, pues, de la expansión binaria para la exponenciación modular rápida. Entonces, voy a ponerlo así. Entonces, les voy a ponerlo de la siguiente manera. Notemos esto. Notemos que si uno tiene un número b elevado a la 2 a la k más 1, así, por ejemplo, k valiendo 4, si se quiere, o k valiendo 4. Entonces, eso es igual a lo siguiente. Esto es igual a b por 2 a la k por 2, ¿cierto? Porque 2 a la k por 2 es 2 a la k más 1. Pero las reglas de la exponenciación, esto es igual a ¿qué? A b a la 2 a la k elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces ahí, eso es lo que, por eso es que la expansión binaria es tan buena, por este hecho. De manera que si uno le va a sacar, ¿qué quiere decir eso? Si uno le va a sacar el residuo a b a la 2 a la k más 1, lo que hace es
Tome el residuo anterior de B2 a la K y elévalo al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo en términos de congruencias. Eso lo vamos a usar. O sea, el residuo de B2 a la K más 1 es igual al residuo de B de 2 a la K al cuadrado. El residuo de ese residuo. Entonces, un segundito. Estoy en clase. Estoy aquí haciendo un taller. ¿Okay? Entonces, hagamos uso de eso. Entonces, primero que todo, miren, voy a calcular el residuo de 572. Después calculo el residuo de 572 con 2 al cuadrado. Después calculo el residuo y así sucesivamente. Después multiplico esos residuos y le saco el residuo al producto de esos residuos haciendo uso del ejercicio anterior, de lo que les acabo de explicar. Entonces, primero, ¿cuál es el residuo de 572 módulo 73? Entonces, hacemos la división. Yo aquí los tengo ya listos. No voy a hacer la división porque me demoró mucho, pero es esto. 572 va a ser congruente ¿con quién? Con 61 módulo 73. Es decir, el residuo de 572 módulo 73 es 61. Entonces después calculo el residuo de la siguiente potencia que no existe. Aquí es 0, pero no importa. La necesito. 572 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser igual. Tomo el residuo anterior y lo elevo al cuadrado. 61 al cuadrado. Eso me da 3.721. Esa multiplicación. Le saco el residuo a eso. A 3.721. ¿Por qué puedo hacer eso? Por el ejercicio 6 que les acabo de hacer. Que ya lo había inclusive usado en clase. Entonces, ¿esto a quién es congruente? Es congruente. Hago el residuo y me da 71. Módulo 73. Luego tomo el siguiente. Miren que le voy a poner un asterisco acá o una flechita. ¿Por qué? Porque cuando vaya a hacer la multiplicación de estos residuos, no tengo que tener en cuenta este residuo, debido a que no está aquí. Aquí aparece un 0 en la expansión de 29. Entonces no lo voy a tener en cuenta. Pero lo necesito para los cálculos de las demás potencias. Entonces, 572 elevado a la siguiente. La siguiente es a la 4, 2 al cuadrado. A la 4. Entonces, ¿qué es? Tomo este residuo 71, lo elevo al cuadrado, precisamente por esta parte de acá, lo elevo al cuadrado, eso me da ¿cuánto? Elevo al cuadrado, eso me da 5.041. 5.041. Divido 5.041 por 73 y le encuentro el residuo, a ese sí, me da 4. Módulo 73. Módulo 73. Bien. Bueno, necesito el siguiente. Entonces vamos a ver acá cómo nos va dando. 572 elevado a la siguiente potencia, 2 al cubo, a la 8. Tomo el anterior, 4 al cuadrado. Eso me da 16. 16 obviamente es menor que 73, luego es congruente con 16 módulo 73. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿ahora qué hago? El que sigue a la 16, 572 elevado a la 16, que es el que sigue, 2 a la 4. Entonces, ¿qué hago? Tomo el anterior, 16, y lo elevo al cuadrado. 16 al cuadrado es 256. Creo, pues. Por aquí lo tengo escrito. Sí, 256. 256. Divido 256 por 73 y le encuentro el residuo. Me da 37. 37 módulo 73. Entonces, finalmente no. Paso 4. ¿Ok?
¿Qué hago en el paso 4? Me vengo acá y digo 572 a la 29. Va a ser igual. Entonces multiplico todo esto. El primero es 37 por 16. Por el residuo de este es 37. El residuo de este es 16. El residuo del que sigue es 4. El 71 no lo escribo porque observen que aquí no aparece 2. No aparece 572 elevado a la 2. Y eso se debe a que la expansión binaria de 29, ahí hay un 0. Y el último sí, por 61. ¿Cierto? Es congruente a este módulo 73. Entonces, cuando uno hace esta multiplicación, le da, esa multiplicación, ¿cuánto me dio? Me dio 144.448. Y lo divido por 73 y da 54. Entonces, esto es congruente con 54 módulo 73. Entonces uno le saca los residuos a cada una de esas potencias. Módulo, en este caso, módulo 73. Multiplica esos residuos y le saca el residuo a esa multiplicación, según el ejercicio que les acabo de hacer, que entre otras cosas ya lo había utilizado en clase. Entonces la respuesta es 54. Y para terminar, les voy a hacer uso de este ejercicio y una combinación de este ejercicio con el teorema de Fermat, con el pequeño teorema de Fermat. El ejercicio es el siguiente. Entonces, está claro cómo es que se hace la exponenciación rápida. Se hace uso de la expansión binaria. En el libro hay varios ejercicios de estos, ¿cierto? Expanda binariamente, ojo con la expansión, donde hay ceros, esos ceros no se tienen en cuenta cuando haga la multiplicación de los residuos. No se tienen en cuenta cuando haga la multiplicación de los residuos, porque eso equivale como de tener a la 0, que es 1. Entonces no hay problema. Pero los otros sí. Entonces tenemos acá este otro ejercicio, llamémoslo el ejercicio número ¿qué? El 8. Es lo mismo, pero con una potencia mayor, el 8. Es calcular 572 a la 317 módulo 73, a la 317 módulo 73. Ojo, solución. Ojo, aquí la clave es tener en cuenta que 73 es primo. Notemos que 73 es primo. Notemos que 73 es primo. Es primo. Entonces, hacemos uso del teorema de Fermat, del pequeño teorema de Fermat. Hacemos uso del pequeño teorema de Fermat. Se los recuerdo. 2 puntos. Si P es primo y P no divide a A, un entero A, entonces A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces voy a hacer uso del pequeño teorema de Fermat, en este caso, con 72. P menos 1 es 72. En este caso, si P es 73, P menos 1 es 72. Entonces, ¿qué hago? El ejercicio es coge la potencia 317 y la divide por 72. Esa división me da lo siguiente. 317 es igual a 4 por 72 y me sobra 29. Por eso es que hice el anterior ejercicio con 29. Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que 572
a la 317, visto que son números muy grandes, ¿a qué es igual? Esto es igual a 572 a la 4 por 72, ¿cierto? Por 572 a la 29. Y aquí es donde hacemos uso del pequeño teorema de Fermat. Acá tengo, mire, 572 a la 72 elevado a la 4 por 572 elevado a la 29. Aquí tengo el A, en este caso, haciendo uso del teorema de Fermat, esto es congruente a 1 a la 4 por 572 a la 29 módulo 73. Aquí hice uso del teorema de Fermat por el pequeño teorema de Fermat, PTF. Entonces me va a quedar finalmente que esto es congruente. 1 a la 4 es 1, me queda que es congruente a 572 a la 29, módulo 73. Pero 572 a la 29 por el ejercicio anterior, que ya lo hicimos, es congruente con 54 módulo 73. Entonces, miren el uso, digamos, aquí, este ejercicio es muy interesante porque hace uso de dos cosas. Uno, la exponenciación rápida, que fue el ejercicio anterior. La exponenciación modular rápida, que tiene en cuenta la expansión binaria de la potencia. Y dos, el teorema pequeño de Fermat. Una combinación de las dos cosas. Por eso es tan interesante. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Con esto termino el taller. De todas maneras, yo se los subo, les subo estos ejercicios a la plataforma, al Drive, y si tienen alguna inquietud, pues me pueden preguntar. ¿Ok? Desde luego. Son ejercicios del libro realmente, lo que estoy haciendo. ¿Alguna inquietud? Estos talleres son muy complicados cuando son así, pero bueno. ¿Está claro? Más o menos. Sí, profe. Bueno. Entonces tengo algunos más acá, pero ya ese hace tarde, pues ya ese creo que es suficiente.